Hola, buenas tardes. Me presento, soy Ana Ofelia Saldívar Ruiz del grupo 251 de la unidad de aprendizaje de micología y les voy a exponer el tema de interacciones biológicas. Bueno, tenemos lo que viene siendo el índice. Principalmente vamos a ver dos interacciones que son las interacciones homotípicas y las interacciones heterotípicas. Las homotípicas, como ya vamos a ver, son las que se hacen entre organismos de la misma especie y las heterotípicas entre diferentes especies. Las homotípicas vamos a ver positivas y negativas, entre las positivas las colonias y sociedades y entre las negativas competencia y canibalismo. En las heterotípicas vamos a ver neutras, positivas y negativas. Las positivas se dividen a su vez en unilaterales y bilaterales y las negativas vamos a ver competición, amenazalismo y explotación. Entre las homotípicas o también llamadas intraespecíficas, como ya les mencioné, son las relaciones que se hacen entre la misma especie. Primero empezamos con las positivas o también llamadas armónicas. Bueno, las colonias son formados por individuos que están unidos físicamente entre sí y tienen una reproducción asexual. Como ejemplo tenemos a los corales océanos, como ya sabemos, se reproducen asexualmente y todos juntos hacen una colonia. En cuanto a las sociedades, tenemos que estos tienen jerarquía y los individuos tienen diferencias morfológicas según sean sus funciones. Como ejemplo tenemos las sociedades de hormigas o también se podrían mencionar las de abejas, que tenemos a la abeja reina, a las obreras y todas ellas presentan diferencias morfológicas por sus diferentes funciones. En cuanto a las negativas o también llamadas no armónicas, tenemos a la competición y el canibalismo. La competición, como su nombre lo dice, es una competencia entre individuos, ya sean por los recursos, por reproducirse o por la dominancia social, como se ve en la imagen de abajo. Y el canibalismo es cuando el recurso del alimento es muy escaso y hay una competencia por este elemento. Y aquí podemos ver el ejemplo de un oso polar que tuvo que ingerir o comerse a otro oso polar para sobrevivir. Ya entrando con lo que viene siendo las interacciones heterotípicas o interespecíficas, estas son relaciones que hay entre organismos de diferentes especies. Tenemos aquí también las neutras, positivas y negativas. Empezando con las neutras, también se denomina neutralismo. Esta es una convivencia pacífica, es decir, no hay una especie afectada positiva ni negativamente. Y aquí podemos ver el ejemplo de la jirafa que está conviviendo con las cebras, pero no ninguna está afectada ni tampoco obtiene ningún beneficio. Entonces, en las heterotípicas positivas es cuando al menos una de las especies obtiene un beneficio. Tenemos las unilaterales y las bilaterales. Las unilaterales es cuando una especie es beneficiada, pero sin embargo la otra ni se beneficia ni se perjudica. Tenemos el ejemplo del inquilinismo. Esta tiende a ser una interacción de refugio o protección. Y vemos el ejemplo del cangrejo ermitaño que toma a la concha vacía para que sea un tipo de refugio. En la foresis tenemos que un individuo proporciona ya sea soporte o transporte al otro individuo. Aquí tenemos el ejemplo del tiburón toro, que sirve como transporte para las rémoras. Y en el comensalismo tenemos que un organismo se alimenta del otro, pero no lo perjudica. Aquí tenemos el ejemplo de los percebes que están unidos a la aleta de la ballena, entonces se alimentan, pero a la ballena no le causa ningún perjuicio.
Y en cuanto a las bilaterales, tenemos que es cuando ambas especies son beneficiadas. Aquí en la protocooperación, esta no es dependiente y es meramente una relación externa. Quiere decir que los dos organismos pueden vivir separados y no va a haber ninguna consecuencia. Aquí tenemos el ejemplo del ave pluvial que llega al hocico del cocodrilo para alimentarse de los restos que estos tienen en su boca y a su vez el cocodrilo se beneficia porque es limpiado por esta ave. En el mutualismo tenemos que un organismo puede vivir, crecer y reproducirse mejor cuando otro organismo está presente. También pueden vivir separados y no habría ningún problema, pero pueden reproducirse mejor y tener, por decir, una calidad de vida mejor si está el otro organismo presente. Como ejemplo tenemos al ya famoso pez payaso que vive en la anémona. Esta anémona le proporciona protección para que no los depredadores por el pez payaso, y este pez payaso le lleva también en nutrientes y comida. En la simbiosis tenemos que esta significa vida juntos. Esta relación, a diferencia de las dos anteriores, no puede ser deshecha y los organismos que están involucrados se llaman simbiontes. Este es un ejemplo de una simbiosis que viene siendo un líquen. Vamos a hablar más a detalle de eso. Y finalmente tenemos a las relaciones heterotípicas negativas. Esto es cuando al menos una de las especies es artificial. La competición es, como ya hemos visto, competencia por el recurso, ya sea alimento, dominancia social, etc. Cuando dos organismos son de diferentes especies, no como la anterior que eran de la misma especie. Entonces aquí tenemos el ejemplo de el león y la hiena que compitiendo por el alimento. En el amensalismo tenemos que un organismo afecta a otro, pero este no obtiene ni beneficio o perjuicio. Este ejemplo sería el de Penicillium, que ya libera o excreta sustancias para inhibir a otros microorganismos, pero Penicillium ni le afecta ni le beneficia esta inhibición que está haciendo. Y en la explotación también tiene varias divisiones de parasitismo. Es cuando una especie contiene beneficio a expensas de otra especie. Y como ejemplo tenemos el piojo, que este se alimenta de la sangre del hospedero para alimentarse, es decir, para obtener beneficio, pero está perjudicando al hospedero. Y en la simbiosis fúngica, ya entrando más a detalle, bueno, tenemos que los organismos muchas veces viven en asociación estrecha con organismos fotosintéticos. Esta sería de tipo mutualismo. Tenemos que hay dos componentes. El componente que es fúngico de esta simbiosis es denominado micobionte y el componente fotosintético es el fotobionte. El micobionte es el que proporciona la absorción de agua, nutrientes minerales, protección física y defensa sobre otros organismos o bacterias. Y el fotobionte proporciona sustancias orgánicas. Entonces, hay dos tipos principales de simbiosis, el líquen y la micorriza. El líquen es cuando hay una asociación entre un hongo y a un alga, ya sea que sean un individuo o varios. Estas crean un talo que crean morfología y fisiología diferentes a las que tenían originalmente estos organismos. Y la micorriza es cuando hay una asociación entre las hifas del hongo y las raíces de una planta. Estos también se alteran la morfología de los órganos implicados. A diferencia del líquen, la micorriza solamente necesita la asociación de una parte del organismo, no de todo el organismo en sí. Y bueno, un ejemplo de lo que son los líquenes, tenemos al hongo Xanthoria y el alga Trebouxia. Esto es cuando el alga se refugia de la sequía y el hongo es el que obtiene los nutrientes que salen de la fotosíntesis de esta alga.
Aquí se ve una imagen de lo que es el liquen Xanthoria parietina, que está en la corteza de un árbol. Y esta tiene pequeñas setas que miden de entre 1 a 2 milímetros. Y aquí, viéndolo a más en microscopio, está el alga Treboxia, que vienen siendo los círculos verdes, y estas están insertadas en las hifas del hongo, que vienen siendo estas ramas difusas de color gris que se ven. Ahora, con las micorrizas tenemos que dividir en ectomicorriza y endomicorriza. La ectomicorriza es una asociación más externa, es decir, forman un manto en el exterior de la raíz, y esta también forma la red de Hartig. Y la endomicorriza es la que ya penetra en la raíz, que la hifa y el hongo ya están en contacto directo dentro de la raíz. Y aquí están unas fotos más realistas de lo que es la ectomicorriza. Aquí se puede ver el manto y la red de Hartig. Y en la endomicorriza ya se ve que la hifa entra en la célula de la planta. Y finalmente tenemos a plantas que tienen gran dependencia a las micorrizas. Estas serían un ejemplo la familia de las orquídeas y las plantas del género Monotropa. Estas sí se han encontrado con mucha dependencia a las micorrizas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.